Rodrigo Galván de las Heras, director de Demotecnia. Eh, Oye, desde hace mucho quería conversar contigo para preguntarte lo que seguramente pueda preguntar doña Concha o Juan Pérez o la persona que vende leche y huevo en las tienditas o hasta el encargado del Oxxo. ¿Para qué sirven las encuestas, Rodrigo? Sí, primero gracias por invitarme, Fer. Para mí es un gusto que la gente que le entiende al tema le interese hablar de esto, porque sobre todo las encuestas están en boca de todo el mundo y siempre tienen una fama bastante mala por algunos ahí. Bueno, a doña Concha yo le diría que tiene el mismo conocimiento de las encuestas que muchos políticos que las contratan. O sea, que no se sienta mal si no sabe para qué sirven las encuestas, porque poca gente sabe para qué sirven las encuestas. Las encuestas en este país empezaron evidentemente para saber electoralmente en dónde está parado un partido, un candidato, ¿no? Se llevaron una sorpresa en el 88 fuertísima, y el siguiente presidente del PRI, que fue Luis Donaldo Colosio, le dijo: María de las Heras, que fundó mi empresa, ¿por qué no vas a ver qué onda con eso de las encuestas? ¿Qué cosa es eso de las encuestas? Y pongamos unas, a ver qué pasa. Y así fue. El inicio es para saber electoralmente en estos momentos cómo está un territorio, una elección. Okay. Pero luego, para mí lo importante de las encuestas es que son instrumentos que están hechos para cambiar sus propios resultados. Es decir, una encuesta sirve para que sepas en dónde estás y que te dé todos los elementos para poder cambiarlo. Para bien, evidentemente, es decir, si tú estás perdiendo, para que empates y luego ganes. O sea, una encuesta te debe dar todos los elementos estratégicos a los estrategas, a los tomadores de decisiones, para poder cambiar sus propios resultados, ¿no? Eso, las encuestas electorales. Las encuestas de gobierno, ¿no? Me parece que son un instrumento que está hecho para darle la voz a los muchos, que son los gobernados, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus principales necesidades? ¿Qué opinarían de esto? ¿Qué opinarían de esto otro? Llevarle toda esa información recogida a los tomadores de decisiones, que son los gobernantes, y que entonces ambos ganen de este instrumento. Es decir, el gobernante les dará lo que ellos piden y lo que crean que sea prioridad para ellos recibirán ese beneficio, y para eso sirven las encuestas, para que haya una sana comunicación entre gobernados y gobernantes. Ahora que mencionas a los políticos y que me he encontrado a que 7 de cada 10 le tienen miedo a las encuestas, Sí. mi pregunta es, ¿una encuesta es un dulce veneno para los políticos? Entiendo el miedo, porque o sea, también a nosotros no nos gusta ir al urólogo, no nos gusta ir al proctólogo, no nos gusta ir, ¿no? Pero son males necesarios, diría yo, porque te enfrentas a tu realidad. Tú sabes, Fer, que los políticos, y yo fui regidor del H ayuntamiento y fui jefe de grupo en primero A, y hoy me va a conocer porque yo tengo mi movimiento, y putas, es una encuesta y no lo conoce ni Dios, ¿no? Entonces sí, sin duda la encuesta bien hecha, por supuesto, es enfrentar al político, en caso de la parte electoral, o al gobernante, en la parte de gobierno, a su realidad, a realmente la opinión pública, qué está pensando de ellos y si los conoce o no. Ahora, yo te pregunto, tú eres un encuestador, un estudioso de estos temas. ¿La encuesta es el único instrumento de investigación que sirve para armar todo un sistema de información para la toma de decisiones? No, por supuesto que no. Tal vez es el único necesario o indispensable, pero no es el único. Hoy en día, con las tecnologías que hay, Fer, con la escucha digital, las llamadas telefónicas también sirven, las encuestas digitales sirven, pero no solo, sino el Big Data. Hoy la propia inteligencia artificial en Estados Unidos hubo unas cosas increíbles de proyecciones hechas con inteligencia artificial. Todo suma, todo suma. Lo que sí es cierto es que me parece que hay gente que no sabe colocar el valor de cada una de estas cosas. Por ejemplo, el más famoso el más constante error es que los focus group, los grupos focales,
les falta una palabrita que es representatividad. Es decir, las 10, 15 personas que llevas no representan a un universo. En una encuesta, ¿no? Estadísticamente tiene una representatividad sobre un universo. Entonces, pero por supuesto que si tú tienes una encuesta y le dices, oye, es que a este cuate no les gusta el verde, haces un focus group y el focus te dice, no les gusta el verde porque les recuerda la marihuana. Ah, bueno, entonces ya puedes trabajar y tomar decisiones. Todo suma, siempre y cuando lo pongan siempre en el lugar adecuado, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora, llega a mi mente la imagen de una rueda de prensa, no sé si fue rueda de prensa o fue un encuentro de un candidato en este proceso electoral. Tú sabes que solo hubo Durango y Zacatecas. Durango y Veracruz. Ajá. Y entonces el candidato aseveraba que gracias a la encuesta con representantes se había tomado la decisión de que él fuera el candidato. Los duros de ese partido lo increparon. Sí. A ver, señores, ¿a quién ustedes tomaron en cuenta para la encuesta? A mí no, a mí tampoco. Sí. Nadie había sido tomado en cuenta o nadie había sido entrevistado para realizarle una entrevista. Sí. Otro de los usos de las encuestas, hay un paréntesis, es cuando algún partido, cuando algún estado quiere definir algún candidato, tú puedes definir ciertos parámetros que hacen competitivo, popular o no, a una persona. ¿Quién es el más conocido, el más competitivo, el más popular, por quién votarías, ¿no? Me parece que es otro uso que tienen las encuestas. Bueno, en este caso en específico, me parece... Creo que tú conoces al candidato. Sí, no, perfectamente, y sé cómo le fue también. Mira, por supuesto que una encuesta, primero tú puedes preguntar lo que tú quieres. ¿Quién de todos los estrategas del mundo mundial que se llame Fernando Mejorado es el mejor que hay? ¿Sí me explico? Y vas a decir, pues Fernando Mejorado. ¿Sí me explico lo que trato de decir? Bueno, lo que trataban de cuestionarle a la encuesta, a quién le preguntaron, una encuesta es bien importante. Yo siempre cito en esto a Roy Campos. Y Roy Campos dice, porque cuestionan a las encuestas en varias cosas, siempre se equivocan, a mí nunca me han preguntado, ¿no? ¿Cómo con 600 entrevistas puedes saber qué pasó? Y básicamente Roy dice que para que tú sepas a qué sabe toda la sopa de tortilla, con que en la primer cucharada tú traigas todos los ingredientes, ya sabes a qué sabe. Y así pasan las encuestas, con que tu muestra esté bien hecha, ¿no? Ahora, en un caso de estos es importante porque en un estado como Durango, donde está partido, la mitad puede estar a favor de PAN-PRI en esa alianza que había y la mitad pudiera haber estado a favor de Morena, ¿no? En una encuesta no le preguntan solo a uno, el diseño de la encuesta es le preguntan a todos, ¿no? Incluso la gente que no estén de acuerdo. Entonces ahí esas encuestas para definir aspirantes tienen, para mi forma de ver las cosas, muchos asegúnes. Claro. Ahora, Rodrigo, por décadas se ha estado discutiendo sobre la metodología científica para hacer el análisis del error muestral. Y se ha llegado a algunas conclusiones, pero para ti, ¿dónde radica el error del error muestral? Sí, eso es una extraordinaria pregunta que podemos aburrir muchísimo a los que nos están viendo, pero te lo pongo de esta manera. Lo primero es el método, ¿no? Porque es bien importante. Cuando tú dices que una encuesta telefónica tiene el 95% de confianza, es cierto, tiene el 95% de confianza. Quiere decir que de cada 100, 95 veces vas a estar cerca de lo que ocurre, ¿ok? Nada más que es el 95% de confianza sobre la gente que tiene teléfono en su casa, no sobre todos los electores. Hoy todavía no inventan una manera de conocer realmente al elector y preguntarle más que en vivienda, en su casa. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que la credencial del elector sea, por ejemplo, una de las cosas, donde al que le estoy preguntando, viva donde le estoy preguntando. Si tú llamas por teléfono y ahorita te llaman, ¿de dónde es tu teléfono, Fer? De Durango, me imagino. Pero vives, a lo mejor votas en la Ciudad de México y yo te llamo por teléfono donde votas y donde te pregunto, no tiene que ver. O llamas a un teléfono en la Ciudad de México en Las Lomas, seguramente quien contesta, la señora que ayuda en esa casa, no vive o no vota en esa sección. Es decir, solamente en vivienda tienes la representatividad de todos aquellos que pueden ir a las urnas.
Todas las demás metodologías tienen el mismo 95% de confianza sobre la gente que tiene Facebook, sobre la gente que tiene teléfono, sobre la gente que tiene, por ejemplo, participa en alguna red social, ¿no? Ok, entendido, pero ahora yo te voy a decir una cosa, y ya en un tramo ¿Sí? de lo que es práctico. Sí. Dame, Rodrigo, Sí. 3 razones por las cuales no puede haber estrategia sin encuesta. Te pongo un ejemplo, y no puedes llegar a un doctor a operar sin tener diagnóstico médico. Cuando a ti te van a operar, no importa si estés sano, no importa si te van a operar la nariz para ponértela más finita, no importa si es estético o te van a poner algún implante. Necesitas diagnósticos médicos de sangre, cómo está tu glucosa, cómo está tal, para ver qué vas a operar. Lo mismo acá. Tú no puedes tomar decisiones estratégicas de cosas que no tengas un diagnóstico para atacar, ¿no? Tú no puedes llegar al médico y decir, me duele aquí, y el médico llega, a ver, de una vez bisturí, ¿no? Tiene que haber, te hacen hacer exámenes. Y ahí es donde regreso a tu primera pregunta. No solamente es la encuesta, a ver, vete a hacer unos estudios médicos de sangre, vete a hacer también unas placas de tórax, vete a hacer un electrocardiograma, y ahí es donde entran todos los diagnósticos. Entonces, no solo es la encuesta, sino sin una buena investigación no se debieran tomar decisiones. Y vaya que hay ejemplos nefastos de Muchos médicos, ¿sí?, que han operado sin un diagnóstico, sí, sin una placa, etcétera. Se vuelven ocurrencias, Fer, y tú entras a mi oficina, María Las Heras, tiene una frase siempre, que es, las ocurrencias son el peor enemigo de las estrategias. Claro. Y hay ocurrencias en las campañas, bueno, pues tú las has visto, hasta llegan con el candidato y le dicen, oiga, se me ocurre que por qué no se viste usted de verde. ¿Cómo? ¿No? Se me ocurre que por qué no sale usted en calzones. Se me ocurre que, no, las ocurrencias no te van a llevar al fracaso en algún momento. Creo que a veces ni siquiera el candidato, ¿no? Sin la duda. esposa, Hombre. el sobrino. El hijo que le sabe al Facebook, ¿no? Claro. Dice, claro. te voy a hacer ahorita un meme, ¿no? Sí. Rodrigo, ayúdame algo. Uh-huh. Yo me he encontrado como jefe de campaña en una encrucijada, teniendo 30,000, 40,000 dólares ¿sí?, para elaborar un estudio de opinión. Mi trade-off, perdón, ¿sí?, mi disyuntiva es, ¿los dedico a la investigación o los dedico a la compra de publicidad? ¿Tú qué harías? No, sin duda, si eres tú, si es Fer, tú traes tal vez la diferencia entre la parte estratégica, la parte de comunicación, la parte de llevar una campaña, de liderarla, cuentan mucho más los kilómetros que tienes. Yo estoy seguro que tú llevarás en esto, no sé, 20 años más. Los kilómetros, ¿cuántas campañas habrás visto? Uy. ¿Cuántos candidatos habrás ayudado? Es decir, estoy seguro que tú con una buena investigación, ¿no?, puedes ahorrar lo demás, porque tu know-how, tu experiencia lo compensaría. Pero al revés no. Claro. Es decir, si tú no tienes investigación, aunque tengas toda la experiencia del mundo, a quien estás investigando es al consumidor de hoy, al territorio en el que estás trabajando. Eso solamente con encuestas. Ya luego tu experiencia y todo con la investigación podrá hacer lo que tenga que hacer. Pero al revés será fracaso seguro. Claro. ¿Y qué crees? Afortunadamente lo he hecho así. Claro. Es que no puedes caminar si no sabes a dónde vas. Sin duda. Eso, sin o duda. sea, y caray. Insisto, tu experiencia puede compensar la falta de muchas cosas, ¿no? Sí, creo que por ahí es el camino de las grandes decisiones. Un estratega está obligado a ver lo que otros no ven, y no puedes ver si no tienes una encuesta. Te pongo un ejemplo. Te acabo de ver, no aprovechar el chayotazo, ganar un territorio por 30 puntos que cuando yo llevé la encuesta estaba 6 abajo. Sí. No tenías, o sea, los recursos se manejaban en otros lados, ¿no? Sí. Digamos, todas las decisiones que se tomaron underground, sí, ¿no?,
que tal vez no fueron de un costo brutal, pero fueron efectivísimas, Claro. se hicieron con base en esa encuesta, se Sí. cambiaron los resultados de esa encuesta y se aprovechó tu experiencia y la del grupo que tú dirigías y pasaron de estar una encuesta empatada, una elección empatada, a ganarla por 30 puntos. La verdad es que esa encuesta que nos vino del cielo, que nos Sí. vino del aire a esa ciudad, Tal cual. Sí, sí. llegaste ahí justo en el momento, pues nos sirvió como un faro, porque llega el momento en que sí es cierto que las encuestas son faros, pero que van perdiendo intensidad. Sin duda. Y somos parte de esa pérdida de intensidad, porque el trabajo de una agenda estratégica es para modificar las encuestas, para que la Correcto. próxima que me traigas Esa. sea más favorable Claro. a mi candidato. Por supuesto. Entonces creo que Bueno, esa a mí- combinación fue perfecta. No, bueno, el jefe de esa elección me habló y así burlándose de mí, te equivocaste, cabrón, te dije qué tal, y pues afortunadamente me equivoqué, porque Qué bueno. quiere decir que él está contento, que ganó y que se utilizaron bien los hallazgos de esa encuesta para mejorar lo que se pudo, ¿no? Ese es que pienso que es la gran ventaja de ese tipo de herramientas. Sin duda. O sea, que te ven, que son abstractas finalmente y que hay que interpretarlas. Y yo creo que esa vez nos Eso. ayudaste bastante a esa Oh. parte, hombre, porque sí llega el momento en que esto se vuelve el juego de la gallinita ciega, o sea, Sí. pues estás aleteando y vas para un lado y vas para el otro, pero finalmente No, ahora, afortunadamente yo entrego la encuesta y me voy, porque ya luego lo que te enteras que hacen con tus números, aquí hay que bajar la participación, bueno, ok, y ya lo que te enteras que hacen ustedes después dices, hijo, ya me quiero ir a mi casa mejor. No estoy autorizado para responderte, pero Sí, Oye. es parte de lo bueno. oye, hice aquí Sí, sí. mis notas Venga. y yo te voy a preguntar algo. Publicar un resultado siempre a mí me ha generado escozor, Sí, miedo, sí. que el miedo tiene una función en las campañas Sin muy, duda. muy importante. Pero entonces, ¿por dónde viene mi miedo? Porque pienso que publicar una encuesta pone a trabajar a los de enfrente y adormece a tu propio equipo. ¿Tú cuál otro riesgo crees que puede enfrentar la publicación de una encuesta? El primero es que luego digan que se equivocaron las encuestas, ¿no? Ese es el primero. No, mira, yo tengo una presentación, una conferencia que doy en muchos lugares que se llama Dime quién te encuesta y te diré qué vendes, ¿no? Claro. Porque básicamente hay que preguntarse ¿por qué publica alguien una encuesta? Sí. Si ustedes dicen, es que Rodrigo quiere publicar, porque si hay que a todo dar, vamos a publicar lerdo. Sí. No, hermano, pues, o sea, hay un trasfondo, ¿por qué publicas? Hoy los mexicanos nos movemos con base en lo que no quieres, ¿ok? Yo, hay un movimiento, la Cuarta Transformación, que se basa en no corrupción, no a los ricos, una serie de cosas. Entonces la gente vota por lo que no quieres. Y las encuestas te dicen quién está más cerca de ganarle al que no quieres. Que se convierte en un asunto de percepción de triunfo, que es la segunda razón por la que se mueven los mexicanos. Los mexicanos se van por el bueno, no siempre por el mejor. Y el bueno es el que va a ganar, porque están buscando chamba, porque quieren reafirmar una decisión. Entonces las encuestas se están convirtiendo en una publicidad electoral, en propaganda, para decirle a la gente quién va a ganar y mover esa percepción de triunfo. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Es un arma de doble filo, porque tú publicas una ventaja muy amplia y los tuyos al final, nadie se levanta, se viste, se peina para ir a votar por alguien que va a ganar por 30 puntos, porque tu voto ya no mueve, ya no cambia, ya no importa, ¿no? Claro. Es un riesgo. Sin embargo, también la percepción de triunfo está moviendo, ¿no? Y para mí el riesgo más importante es tratar de incidir de mala manera en la decisión de los ciudadanos, de los votantes. Es tratar de manipular, ¿no? Y eso al final siempre trae una liga de regreso, ¿no? Entonces, ¿he estado haciendo mal? No, He estado haciendo has estado ganando. Es decir, lo que trato de decir es, tú estratégicamente publicas una encuesta para incidir en la decisión de los electores, para bien o para mal, ¿no? Ya perdiste, ya quédate en tu casa. Y nosotros los encuestadores no tenemos de otra más que
verla así, ¿no? Pública, porque la información es de quien la paga, evidentemente, ¿no? Nos ponen en un spot, nos exhiben, se equivocó esta encuesta. Te voy a poner un ejemplo muy bueno. Encol y Parametría publicaron en el Estado de México que Morena estaba arriba 35 puntos. Morena ganó por 8 puntos en el Estado de México. Entonces se equivocaron las encuestas. Y cuando te pones a ver esas dos encuestas, las publicó el cliente una semana antes, su cliente, una semana antes de la elección, pero las habían levantado un año antes. Ándale. ¿Ya me explico? Y pusieron la fecha bien pequeñita, porque están manipulando. Ya ganamos por mucho, ya no salgan. ¿Se equivocaron las encuestas? Pues no, porque era una encuesta que habían hecho un año antes, ¿no? Esto me recuerda, involuntariamente me recuerda el proceso del 2024, ¿sí?, de la elección presidencial de México, donde gana Morena por mucho. A ver, la suma de encuestas publicadas en favor de Claudia Sheinbaum, sí, no funcionó como una espiral del silencio donde nadie se atreve a decir o a comentar algo diferente al cúmulo de estas encuestas. Sí, bueno, por ahí hubo un par de locos que se atrevieron a decir otra cosa, ¿no? Que finalmente tú fuiste quien más se acercó, sí, al resultado final, ¿no? Y digo, la presidencial, por más, por menos, pero todos daban un amplio margen. Buena la de la Ciudad de México, donde yo vi muchos que daban empatados, nosotros publicamos 13 puntos, y si me permites más en la de comparar estas dos para responder tu pregunta, en la grande, digamos, en la presidencial, toda esta espiral del silencio que tú dices, me parece que hizo que cosas que yo vi que en cualquier debate, si hubiera estado empatada esa elección, los errores en los debates creo que sí hubieran podido cambiar la elección, pero llegar con esa diferencia en los debates me parece que acabó con la elección desde antes de que empezara, ¿no? Sí creo que se hizo una espiral del silencio a favor de ello, que nadie dijera nada, que se movieran poco. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México pasó lo contrario. Todas las encuestas daban empatada a la elección, y en el momento en el que sale de las Heras y dice que está 13 puntos arriba Clara Brugada, ¿no? Empiezan a cambiar el sentido de la elección, y se empieza a volver una guerra, y entonces empieza y una guerra de encuestas y sale la otra y bueno, a salir y sale no sé qué. Me parece que es el efecto completamente contrario, ¿no? Y sí, al final las encuestas terminan por incidir. ¿No sería que jalase hacia arriba el promedio? Yo estoy seguro. O sea, hay gente, te lo digo, por eso luego también lo de publicar, hablando de los riesgos de publicar, que vienen publicando 20 puntos, 15, 10, 20, sale de las Heras y dice 33, 34 ya todos, ¿no? Claro. Está bien, o sea, arrastran hacia arriba, ¿no? También, como dices, frenan cambios en las campañas, y sí creo que este asunto de que arrastramos a varios, sobre todo los que están publicando. Por ejemplo, el Financiero traía una elección de menos de 10 puntos, y de repente el último 15 días, pum, se fue a 25 puntos. O sea, hubo más o menos 15 millones de mexicanos que eran de Morena, que eran del PRI-PAN, y esos 15 millones despertaron un día y dijeron, no, si éramos de Morena, ¿no? Claro. No, a eso no pasa, ¿no? Eso no pasa. Digo, bueno, porque sí hubo errores de la candidata presidencial de PAN-PRI, PRD, en donde se enfocó más su discurso o su propuesta hacia la roca electoral de Morena, y dejó a un lado la roca que a ellos les correspondía, ¿no? Entonces, el votante de centro derecha se quedó huérfano, y eso no le gusta a nadie. Entonces, pudiera haber sido que haya emigrado hacia las filas de Morena, ¿no? De la izquierda. O a la abstención. A mí me da la impresión que esa candidatura, esa campaña, fue error tras error, empezando por la alianza. La alianza, quitando Durango, que es un estado que ha engañado al país durante varios años, porque es la única vez que alianza contra alianza ha ganado el PAN-PRI. Todas han perdido. La alianza es una alianza que nació perdedora y no ha dejado de perder. Luego la candidata, me parece que hubiera sido una extraordinaria candidata para la jefatura de gobierno, y que tomó para mí, errónea decisión de irse a la presidencial,
la siglaron los partidos y perdió lo genuina que estaba haciendo y tal. Entonces me parece que fueron muchísimos errores. Sí, creo que sí. De hecho, estaba previsto que ella fuera la candidata a jefa de gobierno. Yo creo que ella hubiera podido tener una chance de ganar en la ciudad. Oye, Rodrigo, Sí. las encuestas telefónicas están en boga. Sí. Ya sea porque disminuyen mucho sus precios costos de operación, sus Ujú. costos de operación, son más rápidas, Sí. por muchas cosas. Sí. Pero a veces le atinan al resultado o se acercan mucho al resultado. Y vaya que no hay manera de mostrar una metodología científica o de mucho rigor estadístico. ¿A qué crees que se deba? Primero, como te dije, todo suma, ¿no? O sea, yo nunca descalifico las telefónicas, yo uso mucho las telefónicas. El problema de las telefónicas es cuando tú tienes el rango de error, como es que solo gente que tiene teléfonos en su casa. Si tú haces telefónicas en Nuevo León, te van a funcionar. Si tú haces telefónicas en la capital de Durango, en Saltillo, si tú haces telefónicas en las alcaldías de la Ciudad de México, la relación que hay entre la gente que vota y la que tiene teléfono o celular es alta. Si tú haces una encuesta en el Mezquital en Durango y es una telefónica, nunca va a dar. Pero el bajo costo lo que hace es que puedes hacer muchas. Entonces, para lo que sí sirven las telefónicas, yo le digo que son el electrocardiograma. Porque tú puedes estar haciendo telefónicas constante. Viene un debate, viene un spot, un candidato que decía meterse en un noticiero, no sé qué, y ves cómo se movió y no se movió. Claro. No te dan la foto que te da uno de vivienda, pero sí te van dando un marcador, ¿no? A lo largo de la campaña. Y claro que las diferencias son de más de 30, pues claro que van a estar en lo correcto, va a ser difícil que se equivoque. Claro. Oye, desde el 2018, las encuestas, o un poco antes, las encuestas comenzaron a perder cierta credibilidad en la población en general. ¿Crees que esto se mantenga? ¿Han recuperado credibilidad? ¿Qué ha pasado con eso? Eso es bien importante, tiene que ver con la pregunta anterior. Déjame darte un dato. Las encuestas de vivienda tuvieron en el proceso anterior, no solo en la presidencial, sino en todo el proceso, una efectividad del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que más de 9 de cada 10 encuestas en vivienda publicadas tuvo bien al ganador y estuvo por debajo del error estadístico esperado. 95%. Las telefónicas, 75%. Y las digitales, 25% de efectividad. Es solo un dato. Ok. ¿Qué ha pasado con lo de que las encuestas se equivocan? Primero, el primer problema es que a todo le llaman encuesta. Monividente es encuesta. Lo que te llega por WhatsApp le dicen encuesta. El doctor Beltrán dice que sus tías, las de Puebla, no han fallado una sola elección. Ya es una encuesta. Entonces, claro, cuando metes todo y se equivocan, dicen las encuestas se equivocaron. Eso es lo primero. Lo segundo es cuándo las publica, el ejemplo que te estoy poniendo, ¿no? Sí, por supuesto que han habido errores garrafales en las encuestas, pero en encuestas que son de un año anterior. Si tú te pones a ver las encuestas en vivienda, hechas en la última semana, por casas encuestadoras serias, que ese tercer punto es importante, porque, mira, es que ni preguntan. Nosotros los que publicamos, tenemos que estar dados de alta en el INE, demostrar que pagamos impuestos, demostrar que tenemos tantos contratos al año. Y llega don encuestadora del Golfo, lo publica en Twitter y no tiene nada que hacer. No tiene nada que entregar en el INE. No los regulan porque está publicado en las redes. Entonces cualquiera puede inventar una encuesta. Lo que trato de decirte es, las que se han equivocado, que sean en vivienda y de prestigio, son bien poquitas, Fer. Me parece que lo que estamos haciendo hoy los encuestadores es venir a lugares como este, ir con los medios y decir en qué se tienen que fijar en las encuestas. Y esperamos que en un tiempo, lo que sí estamos es más organizados. ¿En qué se tiene que fijar un cliente? 3 cosas para mí básicas. Primero, la metodología. ¿Es vivienda? ¿Es digital? ¿Es un sondeo en Twitter? ¿O es una encuesta en vivienda? Eso es lo primero. Segundo, ¿quién la hace? Porque se pueden equivocar 3,000 doctores, pero si Doctor House le atinó a la enfermedad que era, pues es Doctor House, hermano, no porque todos digan una cosa, sino quién la está haciendo. Eso es bien importante. Pertenece al padrón de proveedores del INE, cuántas elecciones lleva, para quién trabaja, ¿no? Claro. Y 3, ¿cuándo se hizo esa encuesta?
Entonces, metodología, quién la hizo y cuándo se levantó. 3 cosas que si tú te fijas, ninguna de esas que circulan de forma masiva y las que te mandan por WhatsApp, viene su metodología. Ninguna. Ahora, Rodrigo, volviendo al tema ¿Sí? donde se sabe que tú eres el director de la casa encuestadora de Las Heras, de Demotecnia, que más se acercó al casi le diste, ¿no? Por, Sí. ¿qué será? Centésimas de porcentaje, le diste al clavo. ¿Qué hipótesis utilizaste? ¿Qué te permitió llegar ahí? Y no solo en esa encuesta, sino en muchas otras, Sí. que ha venido una serie de éxitos sucesivos que le han Gracias. dado prestigio a esta casa encuestadora. Nosotros tenemos, te puedo decir, digamos, 2 ventajas competitivas importantes. Uno es el modelo de María de las Heras, que se llama de inercia y circunstancia. Es un modelo, nosotros tenemos la historia electoral de cada sección desde 1993. Uh-huh. Eso le da una consistencia a nuestros números y a nuestro modelo muy importante. Uh-huh. Quitamos inconsistencias, eso es todo un tema, ¿no? Pero ese modelo que se llama inercia y circunstancia es el primero. Y el otro es el campo. Nosotros somos de las pocas empresas en México que tenemos nuestro propio campo, capacitado por mí, pagado por mí. Entonces, eso te permite tener un control de la información muy, muy fuerte. Y luego, también, es la experiencia, pues, los años que llevamos en esto de ver cómo se mueven las consistencias y las inconsistencias en una propia encuesta. Hay gente que te dice, Fer, por ejemplo, ¿por quién vas a votar? Yo por Morena. ¿Quién te representa? Ninguno. ¿Cuándo es la fecha de elección? No sé. Ah, bueno, ese no voy a ir a votar. Claro. Ahora, fíjate, Rodrigo, a los artistas les pesa mucho el nombre y el apellido de sus padres, sí, cuando también son artistas. Sí. ¿Qué ha sucedido contigo con una madre tan famosa como María de las Heras? Sí. Primero, lo que siempre digo es que es un honor haber sido hijo de María de las Heras, ¿no? Segundo, que uno nunca decide, oye, voy a ser encuestador, si quiero ser policía, quiero ser escritor, quiero ser encuestador, nunca. Allá te llevan ahí de a huevo, ¿no? O sea, mis veranos eran codificar cuestionarios. Entonces, lo aprendí, lo que trato de decir es, lo aprendí. Mira, yo creo que si a mí me hubieran dicho, oye, tú hubieras querido, esto va a pasar en el 2012, tú quieres dedicarte a esto, lo que diga, tal vez yo te hubiera dicho que no. Por lo mismo, el nombre María de las Heras es fuertísimo. Pesa mucho. Sin embargo, pasaron 2 cosas que yo te puedo decir aquí. No, yo decidí que quería, porque el legado, pura madre. O sea, yo dirigía la empresa desde 2 años antes, ya estaba yo dirigiendo la empresa, y luego cuando yo tenía que tomar la decisión si iba a seguir o no iba a seguir, me contrataron un estudio en 122 municipios, tal vez el estudio más grande que se ha contratado para hacer en este país, y no pude decir, ya me rajo. Y entonces empecé en esos 122 municipios, conocí a mucha gente que hoy son gobernadores, ya cambió la generación, hoy tú hablas con los nuevos gobernantes y poca gente conoció o supo de María de las Heras, con ustedes los que llevan mucho en esto, siempre he tratado de llevar el nombre, poner el nombre de María de las Heras primero sobre cualquier cosa. Lo has hecho bien. Gracias. Y luego las nuevas generaciones, yo agarré y se llamaba Demotecnia, Fer, y dije, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces agarré, le puse el de las Heras, dije, no, hay que traerlo. Sí, ni mos, claro. Que lo que más valía de la imagen. Porque entonces desaparece Demotecnia. Se llama de las Heras Demotecnia, pero ya todo el mundo le dice de las Heras, ¿no? Sí. Es decir, en el 2012, cuando se murió María de las Heras, se murió, además de mi madre, se murió la jefa, la imagen, la que vendía, la que tenía el nombre, la que tal. Y entonces no quedó más la maestra. La maestra, sí. La que pagaba, ¿no? Entonces no me quedó de otra, no fue un asunto que yo decidiera, sino más que ir tomando decisiones sobre el camino. Sí. Ponle el apellido al logo, haz esto, ahora haz esto, usa este informe, ahora no sé qué, juega con esta gente, haz esto, háblale a tal, ¿no? Finalmente, Rodrigo, sí. ¿Qué le han aportado los encuestadores a las diferentes disciplinas que inciden en las políticas públicas y que éstas pueden cambiar la calidad de vida de las personas? La gente, sí. Esa es la visión de María de las Heras y es con la que vivimos en Demotecnia, en de las Heras Demotecnia, y es ser esa voz
que une la opinión pública de muchos y la lleva a los que toman decisiones. Los encuestadores serios en este país, por cierto, en otros países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, nos reconocen mucho más que en México y dicen, hablan de los encuestadores mexicanos como los gurús, ¿no? No solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa también. Yo creo que en este país hemos aportado una estabilidad política porque la gente sigue, a pesar de todo, creyendo en nosotros. Y sigue, cuando uno dice, es que López Obrador tuvo una aprobación del 70% y los medios nacionales hablan de ello, le da cierta estabilidad a los mexicanos. Me parece que damos cierta estabilidad. Te voy a grabar un mensaje. ¿Qué le dirías como encuestador a los políticos, Rodrigo? No se vayan ustedes a operar sin tener un diagnóstico bueno, con un doctor bueno, así como pondrían su salud en manos del mejor doctor que conozcan, pongan su futuro político en manos del mejor encuestador que conozcan.